Vamos a hacer un análisis de contexto internacional, el litio en el mundo, la futura demanda y la oferta del litio. Una situación actual que pretende hacer una identificación de oportunidades, ver dónde estamos como Bolivia, dónde estamos parados y recomendar acciones a corto plazo, acciones a mediano plazo, acciones a largo plazo. Luego, una evaluación de un futuro esperado si se toman las acciones sugeridas, un impacto que sea como para ustedes, para ingenieros, con números, con importancia y relevancia de dónde vienen los números, y luego unas consideraciones importantes que a mi juicio son las condiciones que nos están faltando para estructurar este proyecto que hoy en día, a pesar de haberse gastado más de 700 millones de dólares, aún no caería bajo definición de proyecto porque no tiene la claridad necesaria. Ya, el litio en el mundo. Bolivia cuenta con 21 millones de toneladas de reserva. Esto es el 37.7%. Algunos la ponían en la estimación en 9 millones de toneladas de litio, que igual equivale al 20.64% del total de las toneladas disponibles en el mundo. Ahora, nota de caución, la reserva es cuando el recurso ha sido probadamente producido o es producible, generando un valor económico y tiene una solución técnica para hacerlo. Lo que hoy en día tenemos, en estricto senso, son recursos, que no es lo mismo que reserva. Entonces, generalmente se mezclan mucho los dos conceptos, pero lo importante es saber eso precisamente, que lo uno y lo otro no es lo mismo. El litio generalmente se encuentra en salmuera, es lo que aquí dice brines, y en minerales. Si nosotros vemos de las salmueras, la cantidad que tiene Bolivia de las salmueras es enorme. Tendría el 61.8% del total de las reservas es salmueras y el 38.2% minerales. Estos minerales son los que se encuentran en pegmatitas, que son unas rocas o unas arcillas que son muy abundantes tanto en China como en Australia. Las salmueras están en lo que hoy en día se llama el Triángulo del Litio, que es básicamente Bolivia, Argentina y Chile, en la parte alta andina. El recurso en Bolivia puede ser relevante, indico. ¿Cómo se pasa de recurso a reserva? Ese es el gran desafío. Y nuevamente subrayo, el litio es abundante, o sea, no es que tenemos, digamos, la patente para la felicidad, algo que podemos explotar absolutamente sin ninguna restricción. La futura demanda de litio en el mundo. La demanda de carbonato de litio, de aquí para adelante vamos a hablar de carbonato de litio y se habla de carbonato de litio equivalente. Es más o menos la medida y la métrica que se ha adoptado para esta industria. La demanda de litio equivalente el 2019 fue 342.000 kilotoneladas. Estimado para el 2025, 900 kilotoneladas. Para el 2035, 3.500 toneladas. Esta curva se está presentando, está ocurriendo. Ahora, si nosotros vemos aquí, esta es la demanda. Hay una brecha importante entre la demanda y el abastecimiento posible. Toda esta brecha de aquí es lo que se tiene que llenar con proyectos nuevos. Es ahí donde Bolivia tendría que tener un espacio.
estamos hablando de un negocio que va a crecer de 342 kilotoneladas a 3.500 kilotoneladas. Este quiere decir que es un 10X en 15 años. Este es el tipo de proyectos que tienen que buscar los ingenieros que constantemente están resolviendo problemas y buscando valor para la sociedad. La oferta de litio en el mundo es bastante concentrada, casi que se puede hablar de un oligopolio. Hay la empresa Albemarle, americana, que tiene el 26,2%, Tianqi, China, y SQM, Chile, que también tiene sociedad china, y estos controlan el 58,4% de la oferta mundial. Este dato es del 2018, mucho no ha cambiado a pesar de que hay mucho movimiento. De todas maneras, la concentración sigue ocurriendo. ¿Hay una oportunidad? Sí. La estructura actual genera amenazas y oportunidades para el recurso boliviano. Me explico. Por cantidad de recursos, Bolivia compite con el oligopolio. Es decir, a nadie de este oligopolio le interesa ni le ayuda que entre Bolivia al mercado. ¿Por qué? Porque ellos tienen horizontes de reserva que pasan los 50 años, entonces mientras menos entre Bolivia al mercado, ellos van a tener más posibilidades de monetización. Por cantidad de recursos, Bolivia compite con el oligopolio, fue lo que acabo de indicar. Bolivia tiene valor estratégico en la cadena del litio. Es decir, Bolivia tiene recursos de un tamaño que permitiría a una gran nación o a un continente, como el caso de Europa, de asegurar su abastecimiento de un recurso que ya se lo considera estratégico. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Hoy en día tenemos señalado un camino autárquico estatal. No parece ser el adecuado. Ante esta oportunidad, la fortaleza vendría de la relevancia. Me explico un poco. Autárquico estatal. Quiere decir que todo lo quieren hacer de una manera estatal, quieren inclusive tener ciencia propia, procesos propios, no tener socios, pensar de que vamos a dictar el precio del litio del mundo. Entonces es una visión bastante, como se dice en castellano vulgar, estamos muy metidos en nuestros calzones, o sea, no estamos mirando esto con la realidad necesaria. Más adelante voy a explicar un poco sobre esto y voy a dar algunas reflexiones para corregir este problema estructural que tenemos. ¿Dónde estamos? El anterior gobierno, Evo Morales, en este sentido declaró la explotación del litio como prioridad nacional y dispuso la creación de una institución encargada de cumplir con este objetivo. ¿Ya? Destinado a la vez importantes recursos para su funcionamiento. Inicialmente se resolvió que la nueva entidad opere dentro de la estructura de Comibol. Finalmente, el 27 de abril del 2017, por ley 928, se creó la Empresa Nacional Estratégica y Yacimientos Litios Bolivianos, ILB, y se abrió la posibilidad de establecer asociaciones con empresas privadas para los procesos de semi-industrialización, industrialización y procesamiento de residuos. La estrategia aprobada para el desarrollo de la cadena del litio comprendía tres fases. Fase 1, contar con una planta piloto carbonato de litio y semi-industrial de cloruro de potasio. Formalmente ha sido cumplida, no se cumplen, sin embargo, las metas de producción y no se tiene índices de productividad de más allá del 25% en ninguno de los casos. Fase 2, producción industrial de carbonato de litio y cloruro de potasio. Esto también se ha cumplido con la planta de cloruro de potasio
La planta industrial de carbonato de litio tiene casi 3 años de retraso y todavía una fecha incierta que probablemente genere aún mayor retraso. Esta tenía que producirse 15.000 toneladas de carbonato de litio. La fase 3, que era la producción de derivados del litio con alto valor agregado y baterías de litio en territorio nacional. Aquí se había hecho una empresa mixta con una sociedad alemana y el decreto, esto fue derogado por decreto y de manera unilateral el Estado se deshizo de esta asociación. Entonces, voy a resumir. Fase 1 no funciona a los niveles de producción del diseño. Fase 2 lleva más de 2 años de retraso. No hay fecha firme de arranque y en todo caso depende de la fase 1 trabajando a régimen para funcionar. Me explico qué quiero decir esto y lo van a ver en un gráfico más adelante. Se necesita sacar la salmuera porque la fase 1 y 2 dependen de la cantidad de salmuera que se vaya a producir para poder funcionar. La fase 3, derogada unilateralmente por el Estado boliviano, el Decreto Supremo 4070 en noviembre del 2019. Ahí es donde estamos. Hemos invertido mucha plata y no tenemos nada que pueda generar un valor de importancia. Han transcurrido más de 12 años desde la definición estratégica del Estado boliviano sobre el litio. El desafío del litio sigue sin resolver. El empeño en desarrollar ciencia y tecnología propias para el aprovechamiento del litio de los salares muestra un camino lleno de incertidumbres y ausencia de resultados comprobables. Sin duda, esta decisión es parte del problema. Hemos tratado de inventar la rueda, el agua tibia, y no utilizar los recursos ya disponibles de tecnología y desarrollar aplicaciones más que tratar de desarrollar ciencia y tecnología. Los pobres resultados de ILB son verificables y es hora de reconocer que se tiene serios problemas técnicos, que hay que trabajar para lograr una solución. Los serios problemas de gestión no pueden ser ignorados. Un proyecto de este tipo bien llevado no debería tomar más de 4 años. En el sector que me desarrollo, que es el sector de oil and gas y también el sector minero, proyectos de este tipo toman de 4 a 6 años. Una vez encontrada la reserva o determinada la reserva, entre 4 a 6 años se puede tener ya la producción de una manera significativa. Si no se reconoce y se resuelve el cuello de botella que deja el proyecto sin materia prima, no se tiene nada. Esta solución debe ser hecha por profesionales idóneos, con las mejores prácticas de la industria y utilizando tecnologías adecuadas. Cualquier proyección de producción e ingreso debe ser hecha a partir de una solución que tomará tiempo y dinero. Esto inclusive vale para las proyecciones que yo hago aquí. Las proyecciones que hago, obviamente, parten bajo la premisa de que se resuelve todos los problemas de lo que ya hemos construido, que no son pocos y son complejos. No se puede esperar resultados diferentes repitiendo los mismos errores. O sea, llevamos 4 o 5 años sin reconocer los errores y sin trabajar en soluciones reales. Este es un esquemita de las 3 fases. Aquí están el sistema de piscinas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piscinas. De la 7ª piscina se extraía la salmuera residual y de esa salmuera residual se recuperaba hidróxido de litio en una cantidad de 40.000 toneladas. En una etapa anterior, que era absolutamente estatal, que es la planta que está con retraso, se puede producir 15.000 toneladas de carbonato de litio. Y anterior a eso, aguas arriba,
tenemos la planta de cloruro de potasio, que es una planta que no ha podido ser puesta en régimen, que tiene una logística muy difícil porque resulta que su mejor mercado es Brasil y por alguna razón no se determinó el construir una logística marítima vía Antofagasta y se lo trata de hacer vía camiones cruzando básicamente todo el continente sin estar lista la infraestructura para eso. Y además es un commodity que ha estado con muy bajos precios y que recientemente tiene un veranillo de precios gracias a la invasión que hizo Putin de Ucrania, porque tanto Rusia como Ucrania son dos importantes productores y consumidores de cloruro de potasio. Este es un fertilizante. Entonces, la salmuera del pozo, para producir lo indicado aquí, se tiene que explotar 38 millones de toneladas. Eso es básicamente 38.000 kilotoneladas, son 38 millones de toneladas. Esa es una masa importante, mucho lo que se bombea, se necesita bombas, líneas, energía, se necesita que la hidráulica funcione, que no se tranquen los tubos, que no se embromen los pozos, que los pozos estén bien terminados. Bueno, todo eso es lo que no anda como debería y es el principal cuello de botella para que aquello que ya hemos construido, donde hemos invertido casi 900 millones de dólares, no funcione. A partir del gobierno de Arce Catacora, se está explorando la posibilidad de hacer extracción directa de litio. Y ahí yo me pregunto, ¿dónde encaja la extracción directa de litio? Para mí no está claro y es un tema que o no nos lo quieren contar si la tienen clara o no está todavía bien definido como un negocio. Y cuando digo bien definido es la participación privada y la posibilidad de tener un socio tecnólogo ni siquiera está legislada, por lo que no lo veo tan a la vuelta de la esquina. Entonces, este es el resumen de la situación hoy en día. No voy a decir, como dicen algunos, que esto no sirve para nada. Sirve, solo que es harta plata y hay que hacerlo funcionar. Hay una infraestructura importante, las piscinas están ahí, hay que hacer optimización del proceso, habrá que hacer un híbrido donde se meta la extracción directa. Es decir, aquí hace falta mucha ingeniería y decisiones técnicas en base a un riguroso análisis. Materia como para ingenieros. Acciones a corto plazo, próximos 12 meses. La peor opción es mantener el statu quo. Todo está bien, todo funciona y estamos cerca de convertirnos en un proveedor de relevancia mundial de carbonato, hidróxido de litio, material catódico y batería. Eso es más o menos lo que escuchamos. Yo no creo. La verdad es que no la creo. La acción inmediata. Aceptar que se tiene serios problemas técnicos y adoptar una solución capaz de garantizar resultados por un monto determinado y en plazos previsibles para la fase 1 y fase 2 del proyecto. Permitiría que las fases industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio lleguen a los niveles de producción diseñados. Sin esto, ILB va a morir. O sea, se va a ahogar o simplemente va a requerir tal cantidad de recursos que se va a convertir en una mochila de plomo para el Estado boliviano, como si nos hiciera falta más. Entonces, hay que hacer funcionar lo que se tiene y eso es identificando los problemas y atacándolos. Se tiene que definir el modelo de industrialización a seguir.
tendríamos que tener, hago pregunta, apertura para asociaciones con capital privado. Y ya la hicimos y la deshicimos. Eso crea un problema de desconfianza. Hay que crear un clima de negocio favorable para la inversión extranjera. Algunos piensan que no. Yo particularmente creo que debemos hacerlo. Esto no lo podemos hacer solo. Y si lo hacemos solo va a ser una dimensión muy menor. Hay que desarrollar el potencial de recursos bolivianos tan solo con las capacidades estatales. Esa pregunta nos la tenemos que hacer. Ahí nos estamos limitando tremendamente. Ya sabemos que la época de bonanza desapareció, que estamos tomando deuda para simplemente pagar salarios y hacer algunas inversiones sociales. Entonces, el momento de la caja estatal es pobre y no reconocerlo va a hacer que tomemos decisiones malas. Hay que priorizar la relevancia en la producción de compuestos de litio para posterior refinamiento e industrialización. Yo creo que primero hay que ir a lo grueso, al jane, como decimos los Kanban. Vamos a producir litio. Litio que ni siquiera esté del todo refinado, porque la tendencia va a ser de comprar compuestos con litio, ya sea cloruro, carbonato, hidróxido, y la refinación final la van a hacer muy cerca a las fábricas y a los lugares donde se va a preparar el material catódico y posteriormente la batería. Entonces, empecemos a producir el commodity primero. No pensemos, no nos adelantemos, no pongamos la carreta antes del caballo. La posibilidad de obtener hidróxido de litio a partir de las salmueras remanentes y una etapa posterior, fabricar materiales catódicos, constituye hoy la mejor opción para terminar con el desarrollo de ILB en el Salar de Uyuni. Esto era lo que ya se tenía armado. Hacer funcionar la fase 1 y la fase 2 y hacer una reingeniería y volver a lanzar la fase 3 debería ser el mejor camino. Volver a cero, en caso de que esto se lo tome como alternativa, va a tener costos determinables en tiempo y dinero. O sea, vamos a tener un retraso importante y lo vamos a sumar al que ya lo tenemos. Acciones a mediano plazo, 2 a 5 años. El enorme potencial de los salares bolivianos puede ser aprovechado en su real dimensión, con la participación de capital privado, extranjero y nacional. No es una exageración que Bolivia pueda construir como base industrial de la cadena del litio la explotación de 350 kilotoneladas de carbonato de litio equivalente. Esto es, si ustedes se recuerdan, esto es 10% del mercado mundial al 2035. Es lo que se ha producido el 2018 y si uno tiene una base de millones de toneladas, como tenemos nosotros como recurso, es un objetivo atingible. O sea, tener el 10% del mercado mundial, teniendo el 30 y tantos por ciento de la reserva, no me parece tremendamente ambicioso. La construcción de condiciones favorables para la inversión privada es, sin embargo, sine qua non, destrabar las restricciones constitucionales. Este es un recurso que está declarado estratégico y sobre el que el Estado tiene total tuición, básicamente a un punto en que lo vuelve inviable. Hay que optar por una visión moderna y pragmática, generando confianza y seguridad jurídica. Hay que cuidar las condiciones de contorno sin las cuales el potencial de litio boliviano será irrelevante. O sea, podremos declarar de que tenemos la reserva más grande, que está a la mayor altura, si quieren, que es parte de la riqueza folclórica nacional, pero ahí nos vamos a quedar. No vamos a tener el dinero ni vamos a poder generar el bienestar que le hace falta a este país. Para eso se precisa
cambios en la Constitución y leyes, firma de tratados de protección de inversión, selección de socios estratégicos, no uno, dos o tres, una visión con participación y gestión privada, y una empresa estatal ILB con gestión profesional, no una empresa que lo agarre todo para ejecutar pobremente y con resultados que si se dan van a ser muy tardíos. Acciones a largo plazo, 6 a 10 años. Resolver las restricciones legales, los problemas técnicos del desarrollo industrial y abrir la posibilidad de participación privada. Estoy repitiendo porque es muy importante. Crearía condiciones para que Bolivia construya una cadena de valor de litio, la producción del carbonato, cloruro e hidróxido, así como otros químicos que tengan mercado y que sean económicos, dinamizarán la economía nacional. La posibilidad de producir material catódico, esta es una etapa posterior, abre oportunidades para la explotación y beneficio de otros minerales como cobalto, zinc, manganeso, cobre, níquel, que están presentes en la geología boliviana. Esto nos abre totalmente, nos metemos a un mundo que es muy importante. Las actividades de apoyo y logística que requieren una actividad de gran escala tendrán un efecto virtuoso en la economía con la generación de empleo de alta calidad y la calificación de mano de obra. Se genera aquí un clúster importante como aquel que se generó con la exportación de gas al Brasil. Nota importante, el objetivo de explotar la riqueza del Salar de Uyuni debe tener una base social y ambiental sostenible, conforme con las mejores prácticas globales. La Comunidad Europea ha tomado la determinación de medir la huella de CO2 del litio. O sea que si uno va a ser proveedor a ese mercado, tiene que tener una huella de CO2 menor, así como otros criterios ambientales para la adopción del litio que terminará utilizando. La producción de litio verde sería una oportunidad para valorizar el litio boliviano y volverlo sostenible para las próximas generaciones. Ya, futuro esperado si se toman acciones sugeridas. Voy a poner una valoración de lo que es el potencial. Estos números están, digamos, conceptualmente correctos, no pueden ser exactos por su naturaleza de estimado, pero les voy a mostrar una metodología que para todos nosotros que somos ingenieros va a ser muy sencilla de reconocer. No va a ser simplemente agarrar un recorte de algún lado y hacer una especulación y empezar a meterle ceros por todos lados. Mejor si nuestras premisas son reales y mantenemos una relación amistosa con la verdad. Yo soy un fanático de que no hay que mentirse y hay que tener premisas que no sean ingenuas o irreales. El impacto. Ya, aquí tengo que mover un ratito mi... Ya, el impacto está calculado para la fase 1, 2 y 3, todas ellas funcionando con la visión de obtener hidróxido de litio a partir de las salmueras residuales y fabricar materiales catódicos para 10 gigawatts de batería. Ya. Aquí tengo el calculito que me muestra una celda Panasonic NSR. Estas son las celdas que usa en varios miles un Tesla. Aquí tiene la batería de Tesla de 3250 mAh que opera a 4.2 voltios, se hace el calculito. Y aquí se tiene 0,975 gramos de litio. Eso es lo que entra en una batería de 3250 mAh. Ya. La energía de esta batería es 4.2 voltios por 3.25 amperios hora, es 13.65 watt hora. La cantidad de litio por kilowatt hora sale ahí, 0.07142, qué sé yo, kilogramos por kilowatt hora.
Ahora, la cantidad de carbonato de litio equivalente, ya. Cuando hablábamos de litio, lo anterior es litio metálico, solo. Entonces, como este va acompañado de litio equivalente, hay que multiplicar el litio por 5.323. Y eso da que una batería de las características descritas tiene 0.38 kilogramos por kilowatt hora. Un gigawatt requiere entonces 380.21 toneladas de carbonato de litio equivalente. Ya. ¿Dónde está el valor? Una celda ion litio como la utilizada por Tesla, que usa 0,975 gramos de litio, está presente en el material catódico como parte de un compuesto, utilizando 0,38 kilogramos de carbonato de litio equivalente por kilowatt. Un vehículo Tesla 3 tiene un paquete de baterías con un número de celdas que suman una capacidad de 80 kWh, por lo tanto utiliza 30.4 kilogramos de carbonato de litio equivalente. O sea, cada vez que ve un Tesla, hay 30.4 kilogramos de litio. Ya. Si se toma en consideración el valor por tonelada del hidróxido de litio, y aquí ya estoy usando un valor de $50.000 la tonelada. Esto cuando se firmó los alemanes tenía un valor de $7.000 a $8.000 la tonelada. Esto refleja la escasez de litio y la escasez no como recurso, sino como capacidad de producción. Entonces, se tiene que, de litio, en un vehículo hay $1.520 de litio en cada Tesla. Ya. Era mucho menos, ahora es más significante, pero como verán, el valor grande está en otra parte. El valor de un Tesla modelo 3 Long Range es de aproximadamente $47.000. El valor relativo del litio en el vehículo es de aproximadamente 3.23%. Ya. Entonces, cuidado con aquellos que dicen que vamos a dominar el mercado de los vehículos porque tenemos el litio. Estamos hablando de 3.23%. Es más o menos como el que lleva la sal al churrasco se quiere adueñar de la fiesta. O sea, no es tan así. Ahora, veamos la incidencia de la batería en el vehículo. A un precio de $156 por kilowatt hora, ese es el valor referencial actual de la batería de ion litio, se tiene que la batería son $12.480, que eso equivale a un 26.55%. Entonces, de ahí que tiene sentido el tratar de avanzar de alguna manera en la cadena del litio a los estadios superiores, como ser la fabricación de componentes y algún día por ahí hasta la fabricación de baterías. ¿Qué es lo que tenemos en la fase 1 y 2? Si lo hacemos funcionar, Bolivia produciría, solucionados los problemas técnicos, como dice aquí, 500 kilotoneladas de carbonato de litio por año. El rango de precios actual está en los $50.000 por tonelada. En realidad ha llegado a 85.000 la semana pasada. Ese valor de producción anual sería $750 millones. Esto ya debería estar ocurriendo hace 2 años. Miren el problema que nos hemos creado por no tener la capacidad técnica de resolverlo. Si además se suma la producción de cloruro de potasio, estoy usando las 350 kilotoneladas, no hemos podido producir más del 20% o no hemos podido vender más del 20%, se tiene un valor adicional de 87.5. O sea, haciendo funcionar la fase 1 y 2, ILB debería estar contribuyendo $837 millones. Esto es si resuelven todos los problemas técnicos actuales. Ellos no lo reconocen, pero su sistema de pozos no funciona, sus tuberías, el sistema de evaporación, todo tiene que ser resuelto, le tienen que quitar los cuellos de botella y hacerlo funcionar. Si bien este monto es importante para nuestro país, no es de gran relevancia en el mundo del litio y tampoco alto impacto en la economía boliviana. Ahora, el título mismo
decía yo, y trato de convencerlos a todos de que es importante que busquemos ser relevantes en este negocio. Ahora, si a la ejecución de la fase 3, aquella que fue abortada, comprendía la producción de hidróxido de litio a partir de las salmueras remanentes, las anteriores fases, se tendría el siguiente resultado: producción de 40 kilotoneladas, un valor de 50, ya esos son 2.000 millones de dólares más que tendríamos entrando. Es un monto importante, es un monto importante. Tengo que decir, sí, la nota de caución, de que esto no lo mezclen en su cabeza con lo que significaba 2.000 millones de dólares de gas. Esto no tributa como el gas. El gas, desde el punto de vista fiscal, es irreemplazable por este recurso. Si, como prescribía el decreto supremo 3738, era el que se tenía en la asociación, tenía el objetivo de desarrollar una planta de materiales catódicos con una capacidad de 10 gigawatt hora, considerando un sistema de baterías con una energía de 50 kilowatt hora por vehículo. La producción de materiales catódicos por la empresa mixta sería suficiente para 200.000 vehículos, o sea, no es una cantidad irreal para vender 200.000 vehículos. Ya tenemos fabricantes como Tesla que están por el millón de vehículos. La fabricación de material catódico requiere de alta tecnología, es intensiva en capital, estimándose unos 1.000 millones de dólares de inversión. Esto dinamizaría en buena medida la economía, ya que se requeriría de metales como níquel, cobalto, zinc, manganeso y otros que existen en Bolivia. El valor del material catódico representa un 60% del valor de la batería. Esto significa que con el valor actual de las baterías de 156 dólares por kilowatt hora, el valor de 10 gigawatt hora de material catódico es de 156 por 0,60, y aquí está todo el calculito, 936 millones de dólares. Eso se podía sumar a los 2.000 y pico que están adelante. Pero bueno, ahora ya estoy cayendo yo en aquello que medio aborrezco, que es el llenar de dólares el plato sin siquiera tener comprensión de cómo vamos a criar la gallina. Ahora, la relevancia de Bolivia en el negocio del litio se iniciaría con la producción de las primeras 15 toneladas, luego 40, el valor exportado, estoy sumando todo, sería 750, 2.000 por los 40 kilotoneladas, y el material catódico, o sea que estamos hablando de 2.750 millones de dólares anuales. Es un monto importante. Sin embargo, nos quedamos cortos porque ahí no estamos produciendo el 10%, a pesar de tener reservas de alrededor del 30%. Bolivia tiene los recursos geológicos como para producir más de 10% del mercado mundial de litio. Ese debería ser un objetivo. Para el año 2035, como lo habíamos apuntado antes, eran 3.500 toneladas en el mundo. Esto significa que Bolivia podría proveer para el 2035 350 kilotoneladas de litio. Ya. Esto da un factor de multiplicación de 23, es decir, tendríamos que hacer funcionar lo que está en construcción y multiplicarlo por 23 en los próximos 15 años. Ese es un desafío enorme. O sea, cualquier sistema que uno lo vaya a hacer crecer por un factor de 23 sin haber dominado las primeras etapas, se constituyen en un factor muy importante. Esto sí sería relevancia. Ahora, para aterrizar, esto es lo que ha dicho nuestro presidente el anterior sábado. Sí, el anterior sábado. Aquí dice, Arce industrialización será gradual
en función al tamaño del bolsillo que tenemos ahora. No es muy alentador, digamos, ¿no? Ahora, esto casi que nos condena a seguir siendo el país de las citas, a no poder soñar en grande. Nosotros los ingenieros, los que tenemos esta formación, tenemos que poder pensar más allá de las restricciones y después tendremos que ver cómo se va solucionando y cómo se puede realizar un proyecto de gran tamaño. Esta es una oportunidad para ingenieros, ni dudarlo. El potencial del recurso de litio debe ser encarado con una visión clara. Creo que no la tenemos. Que sea capaz de resolver los problemas conceptuales y estructurales de este vital proyecto. Esta es, como dirían los gringos, una hojita para back to reality. Entonces, ya para cerrar, unas consideraciones importantes de temas que uno escucha y que absolutamente quiero que tengan en claro. El litio no es energía. Cuando hablan de que Bolivia va a ser la Arabia Saudita del litio, eso es mentira. El litio es un componente importante de almacenaje de alta densidad de energía. Es también un elemento abundante, o sea, es muy abundante. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante para el almacenaje, no es ingeniería y es abundante en muchas partes. No podemos hacernos los tipangos. El litio tiene su espacio en los electrovehículos de porte liviano a medio. Su penetración de mercado es aún baja, por eso es que está creciendo como está creciendo. El litio tiene competidores en sistemas de baterías alternos, hidrógeno líquido con celdas de combustible, combustibles sintéticos, etc. Los vehículos EV son una pequeña parte de la transición energética. Para cumplir las metas se tendría que reemplazar más de 1 billón de vehículos. Estamos hablando que en Bolivia podríamos hacer material para 200.000 vehículos. Imagínense lo que es reemplazar 1 billón de vehículos. O sea que pensar en tener la producción que estamos tratando de fijar como un objetivo atingible es realista. La viabilidad de reemplazar el billón de vehículos aún no ha quedado establecida con claridad. Ahí le peleé en el español. Bueno, los ingenieros no podemos enamorarnos de las tecnologías. Nuestra visión debe ser sistémica y de 360 grados. O sea, ustedes son ingenieros industriales y de sistemas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ver más allá del átomo, más allá de la molécula, tenemos que ver qué es lo que hace funcionar y qué es lo que realmente manda. Y cuando digo que tenemos que tener una visión de 360 grados, hay que considerar los costos, los beneficios, los impactos sociales y obviamente la formación de condiciones adecuadas para que aquello que se está tratando sea sostenible y de beneficio. Y finalmente, cuando hablo de potencial, es el adjetivo, entre comillas, que no es, no se manifiesta o no existe, pero tiene la posibilidad de ser, de manifestarse o de existir en un futuro. O sea, no es algo que se va a dar solo. Esto no se da por desarrollo espontáneo. Por eso es que lo hago con la nota de caución de que el desarrollo de estos sistemas complejos no es espontáneo, requiere una enorme cantidad de trabajo y dedicación y pasión de muchas personas idóneas. Bueno, esa es la presentación, se las he tenido que preparar con cierta rapidez. Hay unos pequeños errores más adelante que la van a subir o se publicará, veremos de corregirlo. Estoy listo para las reuniones que ustedes encuentren importantes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, ingeniero. La verdad, muy aclarador el panorama que usted nos ha presentado hace un momento y también pues genera muchas reflexiones. Tenemos ya ahí algunas preguntas. Tengo la mano levantada de Nicolás Osinaga. Nicolás, lo escuchamos. Sí, buen día, ingeniero. Primero, agradecerle y felicitarle por la bonita conferencia que nos brindó y aparte, como que ponernos en el contexto nacional de algo tan importante como el litio. Tengo dos preguntas. La primera de ellas es, como todos sabemos, para la elaboración de cualquier proyecto, algo muy importante que hay que evaluar es el impacto social que este va a generar. Este, ¿Cómo está previsto que este proyecto funcione sin que pueda como que perjudicar o enojar, por así decirlo, a las personas quizás de ese departamento del Salar de Uyuni, de Potosí, ya que para ellos este salar es algo muy importante? Quizás al empezar la industrialización del litio, se va a afectar en cierta manera su atractivo turístico que ellos tienen. ¿Cómo se va a tratar ese tema? Porque incluso me acuerdo que por allí, por el año 2019, se tenía como que un acuerdo con una empresa alemana, creo, y en Potosí reclamaron eso, que querían que lo cancelen, ese acuerdo, digamos. ¿Cómo se va a manejar ese tema del impacto social? Y segundo, Bolivia no tiene muy buenos antecedentes en recientes proyectos de industrialización, como por ejemplo con el Mutún, o también cuando se realizó la planta de la petroquímica de urea y amoníaco, surgieron muchos problemas, incluso muchos decían que estaba mal localizada. Este, ya que Bolivia tiene estos malos antecedentes, ¿qué de distinto podríamos hacer para el tema del litio para que esta vez salga bien, por así decirlo, ya que somos buenos haciendo malos proyectos? Eso sería mi dos consultas, Ya. ingeniero. Primero, yo creo que lo que ocurrió el 2019 con los potosinos era parte de un juego político. Sin embargo, no quiero pecar o hacer creer que tengo en claro que los potosinos eh, estén reivindicados por los proyectos que se plantea. Yo creo que hace falta una labor de explicar bien a los potosinos los reales alcances y las posibilidades que se tiene de usar el litio como una herramienta para que ese departamento logre salir de su subdesarrollo y de su pobreza. Pero son ellos los que al final de cuentas van a determinar. Yo tengo buenos amigos potosinos y lo que siempre les pregunto es, les digo, esto no va a pasar hasta que ustedes no la tengan clara. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Y explíquenme a ver su concepto de guardianes de los recursos naturales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es un perro del hortelano? ¿Es alguien que se sienta sobre los recursos naturales? ¿O es alguien que cuida de que la explotación traiga los beneficios que puede traer? Yo creo que es lo segundo. Entonces, esa etapa a partir del 2019 hoy día se tiene que haber avanzado, porque no hay mejor manera de reflexionar que cuando no se tiene aquello que uno creía que ya se tenía. Entonces, hoy en día lo que le entra a Potosí de regalías es muy poco. He visto que ellos están haciendo su ley, están queriendo subir las regalías. Espero que hagan una ley moderna, que permita atraer la inversión, que permita que semejante potencial se pueda realizar. Ahora, en cuanto a las habilidades estatales para la generación de valor, eso ya están pues más que demostradas, y no solamente en Bolivia, para que no nos
autoflagelemos los bolivianos. En ningún lado funciona bien. Esto es mejor dejar a la iniciativa privada o hacer empresas mixtas, a la gente que realmente tiene los conocimientos y los incentivos para que todo salga bien. Lo que tiene que ocurrir en el litio es rápido, porque las tecnologías de sustitución van a estar de aquí a 10, 12 años, va a haber inclusive baterías con sistemas de sodio, va a haber con otros metales, hay baterías de menor densidad energética usando antimonio. Entonces, hay todo un mundo tecnológico tratando de reemplazar al litio, y en 10 años, si nosotros no hemos construido ya nuestra relevancia, vamos a quedar a ser un Michi productor de litio. Ese es lo que a mí me quita el sueño, digamos, que no hagamos lo suficiente para poder desarrollar semejante potencial. Muchas gracias. Antonio Miguel Natush también tiene levantada la mano. No sé si gusta hacer la pregunta, Antonio. Sí, por favor. Buenos días, ingeniero. Tengo un par de preguntas. Una, y según yo, la más importante es que en alguna parte de la conferencia se mencionó que la solución que se vaya a implementar debe ser hecha por profesionales idóneos. Entonces, ¿qué tipo de estrategias deberíamos tomar para poder capacitar suficientemente a los futuros involucrados en la industria? Y tomando en cuenta también el aumento en popularidad de los autos eléctricos, que fue un tema que también se discutió en esta conferencia, ¿cuáles podrían ser las empresas, además de Tesla, a las que podríamos dotar de baterías fabricadas en Bolivia? ¿Y es algo accesible, teniendo en cuenta el escepticismo que el mismo gobierno tiene en cuanto al mercado extranjero? Buenas las preguntas, Antonio. A ver, la primera es lo más importante como ingeniero en un país como el nuestro. Yo creo que es el poder hacer proyectos, o sea, tener la cabeza clara de hacer proyectos. Nosotros no estamos aquí para partir al átomo, para crear aceleradores de partículas, ni ciencia que puede sonar muy charmosa, muy lindo y demás, pero este país está todo por construirse y mucho de lo construido está mal construido. Entonces, yo pienso que los ingenieros tenemos que tener una orientación que lo voy a poner en términos bien básicos. O sea, tenemos que tener un ojo para identificar problemas y un ojo y una voluntad para resolver problemas. O sea, no nos pongamos a inventar muchas cosas. Encontremos soluciones a todo lo que tenemos alrededor nuestro. Esto yo he compartido en alguna oportunidad con la persona que ahora ustedes tienen como decano, y es una conversación que aún tenemos pendiente. Yo creo que desarrollar esa capacidad de ver el problema, de desestructurar el problema, de volverlo a armar como solución, de hacerlo de una manera ordenada, estructurada, esa sería una gran contribución de la ingeniería en Bolivia. No lo hacemos tan seguido. Hay países que sí tienen eso metido en su ADN, está en su cabeza, en su forma de ser. Nosotros tenemos que buscarle a eso. En Bolivia hoy en día tenemos, por ejemplo, miles de colegas ingenieros petroleros, que hoy en día nos encontramos sin petróleo, sin gas. Entonces, ¿qué le podemos recomendar a ellos? Ya no podemos darles cursos de mecánica de fluidos para que resuelvan ecuaciones empíricas de los pozos. No, tenemos que llevarlos hacia
la identificación de los problemas y la solución de los problemas. Eso es lo primero que diría. Y cuando digo idóneo, idóneo es para mí alguien que no solamente está bien formado, sino que tiene un alto componente ético en su comportamiento y que tiene valores bien claros. Y yo tengo y trabajo con muchos ingenieros, puedo decirles, y no porque estén ustedes o sean ustedes, que en eso yo creo que la UPSA lleva la delantera. Entonces, continuar esa orientación, profundizarla, me parece muy importante. Ahora, en cuanto a tu segunda pregunta, Antonio, hay un debate ahorita en la industria de si es que Tesla tiene que entrar a la minería o si la minería tiene que irse a hacer vehículos. Y yo creo que eso es parte del desorden que hay y yo no veo ni lo uno ni lo otro. No lo veo a Tesla haciendo minería, ni veo a ILB fabricando autos, digamos, o baterías. Entonces, esto va a terminar de ordenarse. Para nosotros lo más importante es, primero, tener cantidades relevantes de litio para ser despachadas afuera inicialmente para su refinación. Ahora, es muy difícil despachar, transportar, embalar una batería de litio. Ustedes han visto que no se lo dejan meter a uno, ni siquiera los vape, eso que usan ahora todos los jóvenes, no lo puede tener uno en la cartera en el avión, tiene problemas. Entonces, la tendencia y lo lógico es que las fábricas de las baterías van a estar muy cerca a las fábricas de los vehículos. Eso es clarísimo. Pero eso no quiere decir que los bolivianos no podamos ser parte de eso. Nosotros podemos ser socios en la refinación final y en la fabricación de la batería. No necesariamente en nuestro territorio, porque no es así. Y si bien lo que digo suena tremendamente nacionalista y va en contra de mis propias convicciones, les refuerzo la noción que tengo yo es de que hoy en día se escucha mucho eso, no, tenemos que hacer las baterías, el valor agregado. Eso nos ha hecho mucho daño en la industria petrolera. Eso es un reclamo no muy sustentable porque, por ejemplo, Bolivia está entre los primeros 5 productores de zinc en el mundo desde hace 60 años. Y no tenemos nosotros, no somos dueños del mercado de la calamina del mundo. Entonces, hay que separar bien lo que es la materia prima y hay que separar lo que son los procesos industriales. Y para nosotros, los ingenieros, lo que es más importante es agarrarlo desde el punto de vista de la generación de valor, de la preservación del medio ambiente y de la generación de condiciones sociales. Yo creo que si usamos eso como parámetro, nos va a ir mucho mejor en nuestra manera de evaluar y de ver las cosas, y eso se va a reflejar en las decisiones que tomemos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Por favor, pueden animarse también a través del chat o a través del micrófono. Yo, si no hay más preguntas, quiero hacer un comentario. Pero claro que sí, doctor, bienvenido. Pero primero las preguntas. Sí, Adelante. No ha habido, así que puede hacer el comentario. ya. Están levantando la mano, ingeniero. Ok, Antonio, sigue levantando la mano. Sí, tengo una última y A ver. no quiero que sea ningún tipo de ataque hacia ninguna institución o nada, porque yo creo que esto lo mejor es mantenerlo lo más apolítico posible, pero necesariamente para poder optimizar la explotación del litio hay que limitar la intervención del Estado, teniendo en cuenta también que aquellas trabas que se mencionaron en la conferencia no solo aplican en la industria de la explotación del litio, sino también en cosas como la ganadería u otros negocios.
ahí parece que hay una aversión muy fuerte hacia lo que quiere o lo que pretende el sector privado. Sí, irónicamente, justamente estos procesos y estas implementaciones del sector privado que han podido sacar a este país adelante, incluso en los tiempos más difíciles, digamos. Bueno, definitivamente termina en en un tema ideológico y es claro, obviamente mi orientación es clara y soy de las personas que piensan que lo único que yo le pediría al Estado es que nos dejen, nada más. No pedimos más ayuda que nos dejen trabajar y nos den las condiciones para simplemente desarrollarnos. No es que nos creamos muchos tipos ni mucho de eso, pero creo que la evidencia empírica, todo lo que ha ocurrido hasta aquí, da para dudar de tomar un solo camino, que sea el de todo el Estado. Todo el Estado es una receta que termina mal, eso ya ha sido comprobada en muchos lugares, y un Estado que coopere, que facilite y que después haga su tarea a partir de las rentas que se generan, manteniendo la viabilidad de los negocios y la competitividad de los negocios. Eso es más o menos lo que queremos. O sea, no, yo no estoy ni por un Milei ni por Ortega, digamos, de Nicaragua. Yo creo que se puede encontrar un camino medio para que nos deje trabajar. Gracias. Tenemos también la mano levantada del ingeniero Alfonso Meneses. Alfonso, un gusto saludarte, te escuchamos. Hola, 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 muy buenos días a todos. Sí, antes que todo, ingeniero, me felicito por su conferencia, muy interesante, muy amable. Mi pregunta es más una inquietud. Sí, ¿qué experiencias, o más bien, sí, qué experiencias de otros países productores de litio en lo que respecta, como por ejemplo Australia o Chile, Argentina, China, con respecto a la producción en sí? ¿Se ha logrado tener una producción limpia, una producción amigable con el medio? ¿Ellos consiguen eso? ¿Tiene algún conocimiento que nos pueda aportar algo en esa dirección? Agradeciéndole de antemano. Gracias. Ya, perfecto. Más del 50% de la producción se la realiza en Australia. ¿Por qué? Por varios factores. El principal es porque Australia es un gran país minero. Australia está legislado para la minería, tiene capacidades mineras metalúrgicas muy desarrolladas, son muy buenos para hacer proyectos, hacen ingeniería y proyectos de minería en todo el mundo. Las principales compañías mineras del mundo tienen raíces australianas. Entonces ellos en los últimos 5 años han multiplicado por 6 su capacidad de producción. Y esto lo hacen ellos con espodumeno, no tienen salmueras. El espodumeno es una minería más tradicional. Cuando hablamos de los salares, que es principalmente Chile, Bolivia y Argentina, yo hasta tengo problemas con llamarlo minería. Para mí es más una electroquímica y un tratamiento de salmueras. No es minería, porque aquí nos los imaginamos como desfilan con su tojo, tirando dinamita. No, es más, se extrae el agua con sistemas de bombeo. Tradicionalmente ahora se lo hace con cristalización por exposición al sol, por evaporación, pero los sistemas directos de extracción de litio prometen hacerlo directamente por iones o separación eléctrica o por membranas. Entonces, eso está a la vuelta de la esquina. Eso está a la vuelta de la esquina. ¿Qué separa a los que pueden de los que no pueden? Es el construir las condiciones. Y como decía en mi presentación,
es una visión 360, o sea, no podemos hablar solamente de el átomo o de algún otro componente y tratar de resolverlo eso. No, esto tiene que ser resuelto y llevado a una escala industrial. Entonces, supone que es un sistema mucho más complejo y hay que diseñarlo como tal y hay que generar las condiciones que van levantando las restricciones, tanto químicas, físicas, como legales, como sociales. ¿Verdad? Entonces, es un sistema que requiere de una comprensión y un enfoque como tal. O sea, no es algo sencillo, no es algo sencillo, tampoco lo quiero hacer sonar como si fuera rocket science, como dicen en inglés, porque no es, pero es un proyecto que debe ser llevado como tal, con la rigurosidad que se necesita y con la métrica y la evaluación de los resultados que se tiene que dar en este tipo de proyectos. Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Freddy Navarro, bienvenido, ingeniero, le escuchamos su pregunta. Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos los estudiantes, el señor Carlos Delius, muy buena su exposición. Un tema muy importante, por cierto, para la economía nacional, pero que como usted dijo, estamos atrasados en la carrera, en la competencia de la producción de ion litio para las baterías y en la producción de baterías mismo. Estamos muy atrasados en ese ámbito. Entonces, si bien tenemos una gran extensión de salar, que supera inclusive a Argentina y a Chile, nuestra capacidad de producción es muy pequeña. Eso es porque no tenemos alianzas estratégicas con industrias internacionales, porque son ellos los que tienen el poder tecnológico para poder realizar esto. En Bolivia, internamente, no tenemos esa capacidad de producción. La pregunta es, ¿existen empresarios bolivianos que están interesados en la producción o en hacer empresa que se llama una empresa aparte para poder entrar dentro de la producción de baterías ion litio? Uno, existen políticas de parte del gobierno, políticas de Estado, que nos pueda llevar en un tiempo menor a ser competitivos en este ámbito. Personalmente creo que no, nos estamos perdiendo en una política muy casera, de tal forma que no tenemos. Vamos a llegar, como usted dijo, vamos a llegar al momento de tener cantidades de litio, pero no poderlos vender. ¿Por qué? Porque se están desarrollando investigaciones en el campo de la fabricación de baterías para movilidades más que todo y para otros aspectos, con relación a otro tipo de materiales, como por ejemplo el hidrógeno, etcétera, etcétera. Se va a llegar en un momento en que el litio va a quedar rezagado. Entonces, mi pregunta específicamente, ¿existen políticas de Estado y existen empresarios bolivianos que están interesados en ese tipo de explotación y fabricación? A ver, las dos preguntas creo que se las puede responder con una sola respuesta. El tamaño de la inversión es grande para los empresarios locales. Sin embargo, una empresa que venga de afuera, si tiene un buen socio local, se evita muchísimos problemas. Entonces, hay un gran potencial para que se formen asociaciones y se trabaje con empresarios de aquí adentro que pueden aportar
el conocimiento local, el how to do local, el cómo se opera en Bolivia, que no es un país fácil. Nuestro país es contraintuitivo. Aquí todas las cosas son particulares y deben ser miradas con pinza. Entonces, ¿hay la posibilidad para los nacionales? Hay, pero no hay. Y no hay porque la política de Estado que hay en cuanto al litio es que todo lo hace el Estado. Es más, inclusive se llega al punto en que se declara una soberanía tecnológica que da a entender de que no se va a producir si la patente no es boliviana, digamos. Eso ya medio lo están abandonando, pero eso es bastante absurdo. Es como si, les voy a dar un ejemplo, es como si el rato que se arrancó a perforar para exportar a Brasil el gas, hubiera alguien demandado de que los trépanos sean bolivianos y la metalurgia sea de una patente realizada en una universidad. O sea, es perderse. Hay que ser pragmático y hay que usar toda la ciencia y la tecnología que se tiene disponible en base al objetivo que se quiere. Eso es lo que yo soy casi pesado tratando de meter a la cabeza de que, bueno, pensémosla clarita, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es ser relevantes. Al ser relevantes vamos a tener recursos. Cuando tengamos recursos vamos a poder desarrollar esta y otras actividades más en el país. Ese es simplemente lo que yo quiero dejar como contribución a tantas cabezas ahí jovencitas que están como una esponja absorbiendo todo lo que está alrededor de ellos, cosa que me causa también cierta angustia porque están expuestos a una cantidad de, disculpen el francés, de pelotudeces que cuesta separar la una de la otra. O sea, separar la paja del trigo es algo que los ingenieros tenemos que hacer todos los días. Todos los días. Muchas gracias, ingeniero Delis. Muchas gracias, ingeniero Navarro, por la pregunta. No sé si hay un comentario, doctor Cerrate. Sí. Bueno, siempre un gusto escucharlo a Carlos. Solo Gracias. Para ilustración de la audiencia, hemos hecho tantas cosas juntas que a veces parecían imposibles, ¿no es cierto? Pero la verdad que cuando se comienza con energía y con gente con actitud positiva, las cosas se van resolviendo, ¿no? ¿Te acordás, Carlos, cuando decían que un gasoducto al Brasil era una cosa imposible, digamos, ¿no? Porque tenía tantos aspectos, tantas dimensiones, tantas articulaciones, tantos socios, tantos dineros, tantos inversionistas, que era un novillo que no parecía tener solución y sin embargo se la encontró. Hago este comentario porque solo un aspecto, porque esto puede ser para charla de horas. En estos días mucho se ha estado debatiendo una cosa que en el pasado nosotros pregábamos, que es la diferencia entre lo técnico y lo político. Fue un paradigma que mucho se usó hace 10, 20, 30, 40 años, porque realmente era una época en que el criterio técnico valía, ¿no? Y el criterio político estaba subordinado a lo que diga lo técnico, lo científico, lo ingenieril, ¿no? Sí. Con el tiempo se fue mezclando, desapareció ese léxico, ¿no? Los técnicos, los ingenieros, sumimos la cabeza dentro del hueco como el pillo, y pasó a dominar el mundo político. Ahora con este debate del censo otra vez entra lo técnico y lo político, lo técnico y lo político está en la esfera, pero yo me he dado cuenta, y ese es mi comentario, que de repente hay técnicos de izquierda y hay técnicos de derecha, ¿no? O sea, categorizan a las personas
también de una manera política, inclusive a los técnicos. Cuando, por ejemplo, uno va donde el médico y uno no dice, ¿no? Ah, el médico es de izquierda, no le hago caso, es de derecha y no le hago caso, ¿no? El médico va, hace un diagnóstico y da una recomendación. Y ese es un mensaje fuerte, digamos, para nuestra sociedad, nuestros estudiantes, que la posibilidad de pensar las cosas técnicamente, a la larga, acaba derivando en proyectos que se concretan. Lo digo esto porque quiero lanzarle un desafío a los alumnos, a los profesores, a Carlos Delius, a mí mismo, tomando esa frase de 360 grados, ¿no? Con la visión. Toda esa visión sistémica, ¿no? Que es precisamente de eso lo que trata. Hablábamos anteayer de la ingeniería industrial y de sistemas. Industrial porque transforma el recurso o la reserva en un producto, pero a su vez los desafíos pues son sistémicos, son financieros, son institucionales, son políticos, son financieros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo tratar un tema de estos en lo sistémico? Y tengo una propuesta y un desafío. Hemos sido invitados por la Universidad Texas A&M, donde estudiaste y te formaste, para participar de un concurso que se llama Invent for the World, Invente para el Mundo. Son como una veintena de universidades del mundo que han sido invitados para este evento que va a ocurrir en febrero, para presentar un invento, una invención, una creación a la comunidad internacional, ¿no? Y que nos juzguen, ¿no? Yo creo que nuestros estudiantes, profesores, con algún asesoramiento de Carlos y de otra gente, ¿no será que podríamos hacer un modelito de simulación de lo que sería la industria del litio? Así, con sus diferentes componentes, como las has descrito ahora, ¿no? El componente productivo, el componente institucional, el componente ambiental, el componente social, el componente mercado, el componente de los socios, y cómo eso circularía en una posibilidad que podamos montar inclusive puede ser una maqueta real, una maqueta digital donde digamos, tiene este producto. ¿Sabes por qué? No solamente por la importancia del concurso de Texas A&M, sino porque nosotros podemos contribuir como universidad o como universidades a dar una solución que sea realmente técnica, que la gente piense como ingeniero, que piense con ingenio cómo juntar las piezas. Entonces, eso nos permitiría, ¿no? Quién sabe, a un estudiante le gusta la parte de costos, al otro le interesa más la parte institucional, será, ¿no? Al otro, a lo mejor podemos consultar con los abogados por el cambio constitucional, el componente constitucional, podemos hablar con los administradores de empresas, hacer un grupo de trabajo para llevar ese proyecto a Texas y competir con los demás. A lo mejor ese es un invento que Bolivia puede contribuir al mundo, digo yo, soñando como siempre. No, digamos, creo que es de las pocas oportunidades que tiene este país para ser relevante. Ya lo fuimos con el estaño. El estaño durante la Segunda Guerra Mundial era de absoluta importancia, en la primera también. En la primera no había conservas sin estaño, en el segundo los cañones no servían porque el estaño era un elemento antifricción. Bolivia tenía más del 40% de la producción del estaño del mundo, fuimos relevantes. Con el gas soñamos con ser relevantes, pero obviamente no se pudo reproducir el recurso y bueno, estamos donde estamos. Y obviamente por las dimensiones del recurso que tenemos en Bolivia,
hacer un modelo de desarrollo o proponer un modelo de desarrollo que tenga esa visión sistémica 360, yo creo que es un gran ejercicio para armarlo. Y obviamente yo me voy a dar el tiempo que sea necesario de poder participar así con gente de esta experiencia y con cabezas así jovencitas que estén con ganas de contribuir con ideas y con creatividad. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias.